Bienvenidos al video número 13 de esta serie de tutoriales de la aplicación y laboratorio rítmico King Metronome. En este caso les voy a explicar el módulo Elastic Phrase o frases elásticas. Lo primero que podemos observar en la interfase podemos girar la perilla de los BPN o podemos simplemente con el más y menos. El volumen va de a 10 en 10. Luego tenemos lo que son las subdivisiones: corcheas, tresillos, semicorcheas, quintillos y seisillos. Luego tenemos cantidad de compases. En este caso tenemos un compás de tresillos, pero si ponemos dos compases, tenemos hasta dos compases, no más. Vamos a trabajar con uno y vamos a trabajar en tresillos para explicarles de qué se trata este módulo. La idea de este módulo es justamente como el nombre lo indica, que las notas entre sí se puedan estilizar de esta manera. Si vamos, por ejemplo, tenemos que apretar una por una para que suenen. Le vamos a adjudicar un sonido a cada una. Por ejemplo, podemos hacer, si nos vamos acá, podemos poner todas que suenen como una campana. O si queremos ir más allá, damos doble clic en la nota que queremos editar y, por ejemplo, ponemos un bombo en esta. Bien, entonces lo que tenemos acá es, estos son tresillos. Para estar seguro que sean tresillos, nos vamos a este botón que dice cual, o también podemos poner clear si queremos borrar todo, ¿no? Vamos de nuevo, ponemos bombo y acá vamos a poner congas. Como pueden escuchar, la idea es que nosotros podamos acercar una nota a la otra o alejarla. Entonces vamos a obtener unos feelings completamente raros, bizarros, que se pueden escuchar en muchas músicas, como la música africana, por ejemplo, música brasilera, música cubana, música, bueno, en fin, infinidades de músicas de todo el mundo. Esto lo que nos permite es poder jugar como querramos. Y los botones de acá, esto es ecual, es para que vuelva el tresillo, o si queremos que la nota que hemos editado vuelva y no vuelva todo el grupo, ponemos la nota, ponemos reset y listo. Y vuelven las tres. También tenemos lo que serían los volúmenes, por ejemplo, para los acentos. Con el mouse arrastramos. Les voy a hacer una demostración. Esto es interesante para agregarles acentos. Y bueno, lo interesante de este módulo también, además de poder estirar y contraer las notas,
entre sí. Esto es un ejemplo en tresillo, pero lo podemos hacer en cualquier subdivisión. Claro está. Les voy a mostrar, por ejemplo, en semicorcheas. Vamos a poner solo la primera nota que sea diferente. Vamos a agregarle unos acentos. De esta manera. Aquí quizás podemos agregar ahí estamos bien. Entonces, si nosotros vamos a empezar, por ejemplo, acá tenemos el modo canción. El modo canción lo que hace es tomar lo que estamos editando acá y transformarlo en loop para luego poder reproducirlo y exportarlo como WAV. Les muestro un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, esto nos ha gustado y queremos guardarlo, vamos a apretar, tenemos A, lo vamos a guardar en el 1. Luego si queremos, vamos jugando un poco con la elasticidad de las notas, a ver cómo suena. Vamos a guardarlo en el 2. Seguimos jugando con la elasticidad de las notas un poco. Incluso podemos cambiar los sonidos. Lo guardamos en el número 3. Y este lo vamos a guardar en el número 4. Entonces, lo que tenemos acá se transforma, el 1 se transforma en A, el 2 se transforma en B, el 3 en C y el 4 en D. Entonces, ya no dependemos más del editor, sino que ahora vamos a depender del modo canción. Y por ejemplo, vamos a agregar cuatro veces que suene esta elección que hemos tenido. Luego nos vamos a la B, que es esta. Vamos a agregarle 2 veces. La C, que es el 3, acá lo podemos observar. Y la D, que es el número 4. Vamos a poner 2 y acá también 2. Podemos seguir agregando, pero en esta ocasión para la demostración. Y tenemos la opción de loop. Y vamos a tocar la canción, a ver qué sucede. Y bueno, luego podemos exportarla como audio, como WAV. Podemos incluso elegir la cantidad de veces que queremos que se guarde la frase actual o la cadena, que sería esta cadena en modo canción. Bueno, espero que lo disfruten, que puedan exprimirlo al máximo. Este módulo es realmente, no diría infinito, pero tiene muchísimas posibilidades de armar groups y jugar con eso, incluso muteando. Entonces me parece súper interesante para explorar nuevos horizontes rítmicos. E incluso acá, por ejemplo, si pueden observar las líneas
acá nos indica claramente en qué línea inició, en qué línea está la separación, en este caso de la semicorchea, y qué porcentaje nos estamos moviendo, nos está indicando acá arriba. O sea, si nosotros, por ejemplo, acá estamos en un 25-25%, 25-25%, que la totalidad es un 100%, nos vamos moviendo. La primera nota pasa a ser acá un 18, luego un 32, y acá vamos también viendo cómo vamos estirando y contrayendo las notas. Bueno, espero que lo disfruten, que lo puedan exprimir al máximo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.